Hola, nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar. Este grupo está conformado por Yandy Navarrete, David Figueroa, Luis Mota y mi persona, Anthony Franco. El día de hoy le vamos a hablar sobre el sistema de inyección LH Jetronic. Este sistema es muy similar al sistema LE Jetronic, ya que ambos sistemas son controlados electrónicamente, en los cuales la inyección de la gasolina se realiza de forma intermitente y con una dosificación mediante la variación de tiempo de inyección según las condiciones de funcionamiento del vehículo. El tiempo de inyección se determina mediante la información recibida del número de revoluciones y la cantidad de aire aspirado. La diferencia entre ambos sistemas se da en el registro del caudal de aire aspirado por el motor, ya que este tiene lugar en este caso por medio del medidor de masa de aire de hilo caliente, el cual es un elemento del sistema de inyección que estamos mencionando. Este mide la masa de aire aspirada por el motor y como consecuencia el resultado de medición es independiente de la temperatura y la presión mediante el funcionamiento del motor. Los componentes de ese sistema son la electroválvula de combustible, el filtro de combustible, el regulador de presión de combustible, la válvula de inyección, el medidor de masa de aire, la sonda térmica del motor, el actuador de giro, el interruptor de mariposa y la unidad de mando. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Yandy Navarrete y le voy a hablar sobre los inyectores del sistema LH Jetronic. Como podemos visualizar, aquí tenemos un inyector con sus respectivas partes. Alimentación a través de un también filtrante. También tenemos lo que es el bobinado eléctrico, anillo de punta de teflón, el taladro de salida, asiento en el inyector, aguja del inyector inducido electromagnético, muelle de compresión y terminal eléctrico. Sus principales partes en sí serían como lo que es el campo electromagnético, la bobina eléctrica que está situada en la parte de aquí y lo que es la aguja. El campo magnético es creado por una señal eléctrica enviada por la centralita. Esto provocará la apertura del inyector. Es determinado por la central. Estos inyectores están situados por conductos antes de la válvula de admisión. Sus posibles fallas y averías. Como una de sus fallas más comunes es el ingresar suciedad al inyector. Esto provocará que la aguja de la pulverización se quede pegada o atascada. Puede ser abierta o cerrada. Otra de las señales más comunes es que la señal que activa el inyector está interrumpida entre la centralita y el inyector. O como puede ser que el cable esté tostado o esté cortado y esto no permite que haya una señal al inyector. 3. La bomba de combustible no tenga la presión suficiente para que el inyector no pueda pulverizar el combustible, provocando que la relación estequiométrica se altere. La otra posible falla puede ser que el sensor de oxígeno o la sonda lambda esté enviando una señal errónea a la computadora, provocando que haya una mayor inyección de combustible. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas, mi nombre es David Figueroa. Yo voy a hablar sobre el regulador, servorregulador de Relantin. Dice, no es más que un bypass de aire comandado por la central electrónica y alimentando al motor con un volumen de aire adicional determinado por la computadora. La válvula está situada en la caja de mariposa y permite el funcionamiento regular del motor en frío, haciendo que entre mayor volumen de aire al motor. Fallas y averías de este servorregulador. Dice, es que el funcionamiento interno lleva una resistencia. Haciendo que por el pasar del tiempo y el uso, este se tome o se quede pegado internamente. Es el que en el conducto donde ingresa aire al motor se taponee por la suciedad o el carbón del exterior. 3. La sonda de temperatura. Aquí tenemos la figura de la sonda de temperatura. Dice, capta la temperatura del líquido refrigerante del sistema de refrigeración. Transmite una información a la centralita en este caso, dando a conocer la temperatura de funcionamiento del líquido
del motor y así poder realizar la estrategia de arranque en frío, estabilizador de relantín y cut-off. ¿Qué es el cut-off? Corte de inyección en desaceleración. La falla y avería que posiblemente podemos obtener de este sensor sería que la punta del sensor se oxide o se llene de sedimento. ¿Por qué se puede oxidar? Porque posiblemente usaron agua en el sistema y esto hace que, como es metal, se oxide, se corroe y la acumulación de sedimento, o sea, de suciedad dentro del sistema que está circulando. La resistencia interna, en este caso, esta sería la resistencia, se corte o se anule y no envíe una señal correcta a la centralita. El conector o el cable, o sea, el conector, o sea, las patitas o el conector que va dentro del sensor, se corte y por ende no envíe ningún tipo de señal a la centralita. Interruptor de relantín. En este caso vamos a tomar como referencia el sensor de Hyundai Tucson del TPS, pero en el sistema el Electronic es un interruptor de relantín que solo capta dos posiciones, en posición relantín y en plena carga. Dice, el interruptor está fijado al cuerpo de la mariposa y es accionado por el eje vale la redundancia, por la propia mariposa. Una de las fallas de este componente es que no se daña con facilidad. Cuando se daña es porque existe alguna derivación de sus terminales a masa o positivo, haciendo que este voltaje varíe y la resistencia interna se cambie o se dañe, haciendo que la lectura sea errónea y no capte la señal de la mariposa. Bueno, eso es todo lo que me tocó mi tema. Bueno, yo le voy a hablar sobre, en el sistema LH Electronic, sobre el caudalímetro a hilo caliente. Este caudalímetro funciona o se basa con el principio de la temperatura constante. Cuando el valor o el volumen de aire se enfría y la resistencia tiende a disminuir, esto modifica el valor de la tensión diagonal. Dice que hay una estrecha relación entre el volumen de aire y la corriente que circula internamente que va a la ECU. Por su forma permite obtener constantes respuestas, o sea que permite unas respuestas más rápidas. Y esta respuesta la obtiene en milisegundos nomás. El resultado presenta una ventaja muy importante, debido a que en el caso de pulsaciones de aire muy leves, este permite leer una masa real, no un flujo de aire erróneo. Los componentes de un caudalímetro a hilo caliente están por una rejilla protectora que va a proteger o va a impedir que entre suciedad, una carcasa de plástico, va a tener un conducto tubular, va a tener una placa de circuitos impresos y va a tener por ende las conexiones eléctricas. Una forma o una comprobación para el caudalímetro a hilo caliente sería medir sus terminales. En este caso no es necesario conectarlo, solo hay que medir el voltaje. En este cable, que es rojo en la mayoría de los caudalímetros, podemos ahí llegar a una señal positiva a 12 voltios, podemos decir que es directa de batería. Y en el cable acá, que es negro, llega la corriente negativa. Si mide entre los dos, vamos a tener una corriente de 12 voltios. El siguiente cable va a tener una corriente negativa. Sin embargo, el cable que le sigue, el cuarto cable sería, que es celeste, ese va a tener una valoración dependiendo del flujo de aire que circule internamente por ahí. Cuando está apagado nuestro vehículo va a tener 0.01 voltios. Al momento que le damos marcha a nuestro vehículo, el flujo de aire aumentará, por lo tanto también aumentará la corriente que pase por aquí, y ahí ya será entre 2.4 a 3 dependiendo de la velocidad o exigencia que tiene el vehículo. Una falla en este sistema sería que se tape o por efecto de suciedad ya no tenga un buen contacto hilo caliente y va a tener una lectura errónea de la computadora, y esto podrá o puede provocar que nuestro vehículo demore en encender, o si enciende falle en relantín, esté inestable. Ahora, También puede dar un error que no desarrolle el vehículo, pero nosotros lo podemos confundir como si fueran inyectores o fueran bujías. Por eso la manera más óptima también sería con un escáner, ya que en el escáner nos va a ayudar a averiguar cuál es la falla que tiene nuestro vehículo. Gracias.